Bueno. Hola, profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, ¿cómo estás? Ya con la profesora hizo la presentación de la materia. Ustedes ya sacaron todas las dudas con ella del tema del cursado, de la regularización de la materia. Ya no tienen dudas con eso, ¿no? Sí, ya hablamos todo acerca de eso. Bueno, me alegro mucho. Así podemos arrancar directamente con la clase de hoy, porque no se olviden que nosotros... Bárbara tiene la mano levantada, Ale, no sé si tiene alguna duda. No la veo. ¿Bárbara? Sí, profe, quería preguntar si con ustedes también vamos a tener que activar la cámara, porque con la profesora de ayer nos hacía aprender. ¿A todos les hizo prender la cámara? Sí. ¿Toda la clase? Sí. Pregunto nomás. Sí. No, un ratito, era como cuando grababa, era como para verificar. Pero todavía no estoy grabando, esperen que empiece a grabar y prendan todos la cámara. Después, chicos, más o menos al final de la clase, yo les voy a hacer una pregunta y ustedes van a tener que responderlo con cierto formato parecido al de recién, ¿no? Con numeral. ¿Está bien? Bien. Bueno. Ok. Discúlpeme, recién entro. ¿Qué es lo que estaban diciendo justo? Bueno, tienen que poner presente. Espera que siga entrando gente. Sí, yo los admito, no se preocupen. Bueno. Pero yo se los aclaré en autogestión, chicos, a eso. O sea que ustedes ni me pregunten y ponen el presente. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ni me pregunten. Bueno. En cuanto son admitidos, ponen numeral, legajo, numeral, presente. ¿Está bien? Sí. Bueno, vamos a empezar a grabar. Ahora sí, a ver qué les parece si todos prendemos la cámara. Yo les voy a decir buenas tardes y ustedes van a responder. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe, ¿cómo va? Hola, buenas tardes. Profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, Buenas tardes, profe. Buenas tardes. buenas tardes. Hoy vamos a empezar Buenas tardes, profe. Buenas tardes. la clase práctica de matemática discreta. ¿Sí? Bueno. Ahora apagamos todo apaga el que quiere. Yo por una cuestión de ancho de banda también lo voy a apagar. ¿Está bien? Bueno. Bueno, vamos a comenzar a desarrollar el tema. Bien. Es la parte práctica de la unidad 1 de teorema de teoría de números, perdón. Bueno, ustedes saben, como habrán visto ayer, que la parte de la matemática discreta que trata de los números enteros y sus propiedades es lo que se conoce como teoría de números, ¿sí? Trata de los números enteros y sus propiedades. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuál es el conjunto de números naturales? ¿Cuál es el conjunto? ¿Cómo está formado? De 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3 y en forma sucesiva más hasta el infinito. Fíjense que hay autores que no incluyen el 0. Porque eran los positivos, ¿no? ¿O por qué? No, porque nosotros acá en este curso de matemática discreta sí se incluye el 0 en
Ay, me sale un cartel, ¿ustedes lo ven? Por favor, Sí, sí se ve. Bueno, no le hagan Sí, caso. profesor. No le hagan caso, por favor, me va a salir ese cartel. Bueno. A ver si... Ignacio, ¿tenés la mano levantada por algo? Disculpe, se me quedó antes. No era por tener una. Bueno, ¿y cuál es el conjunto de los números enteros? Nos vamos a Todos dejar ese cartelito, chicos, disculpen, pero no lo puedo sacar. Los negativos, el 0 y los positivos. Los negativos y los positivos. Muy bien. Entonces dice que la teoría de números es la parte de la matemática discreta que trabaja con los números naturales y sus propiedades, ¿sí? Bien. Estos son los temas que tenemos que tener en cuenta para desarrollar los ejercicios prácticos. Esto ya lo han visto ayer con la profesora, con la ingeniera Arias, ¿sí? Recuerden que este tema se ve nada más que esta semana. La semana que viene ya empezamos otro tema. Bueno, estos son los ejercicios que se van a ver. Vamos a recordar algunas definiciones, como el teorema del resto, ¿sí? El teorema del resto dice que dados dos números enteros, A y B, con B distinto de 0, existen dos enteros únicos, el cociente y el resto, tales que el resto es mayor o igual a A, pero menor a B tomado en valor absoluto. ¿Y cómo lo expresamos a esto? Este teorema del resto se expresa mediante esta fórmula que dice que A es igual a B por Q más R. ¿Sí? B por Q más R, donde A son los números dados, ¿sí? Q era el cociente y R el resto. Dividendo, divisor, ¿sí? Existen ciertas operaciones para usar en los programas, en los lenguajes de computadora como div y mod. La operación div proporciona el cociente, ¿sí? Si yo quiero averiguar quiero automatizar. Sí, María Isabel. Sí, profe, ahí cuando dice en la comprobación del algoritmo del teorema del resto, sí, cuando dice A igual a B por Q más R, ¿no sería el valor absoluto de B? Sí, porque lo toma en valor absoluto, ¿sí? Igual recuerden que trabajamos con números enteros, ¿no? Estamos en el conjunto de números enteros, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí. Quería saber si en la comprobación también se ponía el valor absoluto de B. En realidad vamos a trabajar con números enteros, chicos, así que no hay drama con eso. Bueno, entonces, dice, la operación div proporciona el cociente entre A y B, y la operación mod proporciona el resto, ¿sí? Fíjense, nosotros si escribimos A div B igual a Q, no nos trae nada en realidad, pero sí, si esta es una sentencia en un lenguaje, y A mod B igual a R, nos proporciona el resto. Bueno, vamos a ver qué es la divisibilidad, que dijimos que era un principio muy importante de la teoría de números. Eso lo vieron ayer. Dice que sean A y B dos números enteros. Se dice que A divide a B, se escribe, acá está mal, porque es una línea recta, ¿no es cierto? No es A divide a B, no es la división, el signo. Es como lo tienen en el apunte, chicos. Recuerden que todo está cargado en la V. De cualquier manera, pueden comprar los apuntes en Educo. Bien. Entonces, se escribe A divide a B si existe un número C tal que B es igual a A por C. ¿Sí? Eso lo vamos a comprobar con ejercicio. También decimos que A es divisor de B, o que B es múltiplo de A, o que A es un factor de B. Todas estas definiciones las vieron ayer con la ingeniera, ¿no es cierto? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. ¿por qué me saldrá esta cosa? Bueno. Profe, quizás porque está en pantalla completa y si no lo pone en pantalla completa... Ah, ahí se lo fue.
No, lo que pasa es que esta computadora es más vieja que la otra. Bueno, eso es lo que pasa, no le gusta nada, es muy odioso. A ver, ya. Bueno. Dice, teniendo en cuenta los enteros dados m y n, escriba m como q por n más r. O sea, tenemos que aplicar el teorema del resto. Fíjense que acá ya no tenemos A y B, tenemos M y N. Entonces tenemos M igual a 20 y N igual a 3. Primero hago el cálculo, hago la división. 20 dividido 3. 20 dividido 3 está de 6. Por 3, 18. Al 20, o sea, el resto es 2. Expreso esto de acuerdo al teorema del resto y me queda que M por Q, M igual a Q por N más R. O sea que 20 es igual a 6 por 3 más 2. Vamos con el ejercicio B. M ahora es 64 y N igual a 37. Hago el cálculo, M dividido N, me da 64 dividido 37 está de 1. El cociente. El resto es 27. Aplico el teorema del resto, que es M por Q igual a M igual a Q por N más R. 64 es igual a 1 por 37 más 27. Fíjense. Ahora tenemos el C. M igual a 3 y N igual a 22. 3 dividido 22 no se puede. El cociente, 0 el cociente. ¿Se acuerdan de eso? El primario. 0 el cociente. Resto, 3. Entonces, aplico el teorema del resto. M igual a Q por N más R. O sea que 3 es igual a 0 por 22 más 3. ¿Sí? Ya tengo que hacer la división para poder expresar el teorema del resto. Ahora tengo 48 y 12. 48 dividido 12 está de 4. El resto es 0. ¿Qué pasa cuando el resto es 0? Tenemos una división exacta acá. ¿Qué se está verificando acá? ¿Qué principio? Verifica la divisibilidad. Divisibilidad. Entonces, aplico el teorema del resto, me va a quedar 48 igual a 4 por 12 más 0. ¿Sí? Muy simple este ejercicio. Bueno. Lo que pide este ejercicio es utilizar estas funciones de mod y div. Bien. 8 mod 3 y 8 div 3. Bueno. Igualmente, nosotros vamos a tener que... Adri, hay un chico en sala de espera, yo no lo puedo poner, a ver. Si puedo. Dale, ahí no lo invité. No puedo sacar ese cartel. No, Bueno. ahí está. Entonces, 8 mod 3. Tengo que hacer la división siempre, chicos. 8 dividido 3, la de 2, resto 2. Entonces, 8 mod 3 es 2 y 8 div 3. Div que me da el cociente, ¿no? 15 mod 3, 15 dividido 3 está de 5, así que div es el que me va a dar el cociente y mod el resto, 0. 11 dividido 2 está de 5, así que el cociente va a ser 2. Resto 1. Estos ejercicios generalmente no se toman. Bueno, ahora sí. Vamos al concepto de máximo común divisor. Ayer lo vieron. Vieron todo el apunte, ¿no? Vieron toda la unidad. Toda la unidad de teórico vieron, ¿no? Sí. Lo último lo vimos más rápido porque no nos daba la hora. Teníamos otra clase. ¿Cómo que no se le superponen las horas? No, porque no llegaba, justo termina la clase de él y tenemos otra. Ah, bien. Bueno. Habíamos empezado tarde la otra clase y sí, teníamos ya subido, teníamos muy encima otra materia, muchos nos hemos tenido que ir antes para poder llegar a tiempo a la otra materia. ¿Tienen SOR?
¿Sor tiene? Sí, Sor. Sí, Sor. Yo inglés, profe. Bueno, un concepto muy importante de la teoría de números es el máximo común divisor, donde dice, dado dos números enteros, A y B, donde A es distinto de 0 o B distinto de 0, se define como máximo común divisor, para mí que acá es I, B distinto de 0, se define como máximo común divisor de A y B al mayor de los divisores comunes de A y B, y se expresa máximo común divisor de AB. Existen dos métodos para obtener el máximo común divisor. Uno es el algoritmo de Euclides, ¿sí? El algoritmo de Euclides lo que hace es aplicar el teorema del resto sucesivamente. Ya vamos a ver hasta cuándo. Entonces, vamos a ver el algoritmo de Euclides. Dice que dados dos enteros positivos A y B, con A mayor que B, si no lo intercambiamos, el paso 1 va a ser, se divide el número mayor entre el menor, obteniendo un cociente y un resto. Paso 2. Si ocurre que la división es exacta, es decir, cuando el resto es 0, el divisor es el máximo común divisor. Y el algoritmo se termina allí. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Cuando la división es exacta, que significa que el resto es 0, significa que ya hemos obtenido el máximo común divisor. Pero cuando no es exacta, se divide ahora el divisor, ¿sí? O sea, para el siguiente paso, tomamos el divisor y el resto obtenido en el paso anterior. Y se repite este paso. Ya lo vamos a ver. Bien. Bueno. Procediendo de esta forma, hasta obtener una división exacta, se obtiene el máximo común divisor. Bien. Entonces, el ejercicio dice... ¿qué diría? Bueno, obtener el máximo común divisor de entre 190 y 34 utilizando el algoritmo de Euclides. ¿Qué hacemos? Aplicar sucesivamente el teorema del resto, ¿sí? Que es este. A es igual a B por Q más R, ¿sí? Entonces, tenemos que dividir 190 dividido 34, ¿sí? Y aplicamos el teorema del resto. 190 dividido 34 está de 5. 4 por 5, 20. Al 20, 0. Me llevo 2. 3 por 5, 15. Más 2, 17. Al 19, 2. Tengo el cociente, ¿sí? Que es 5. Y el resto es 20. Expreso el teorema del resto. Me queda 190 igual a 34 por 5 más 20. Chicos, ¿es una división exacta? No. No, entonces tengo que continuar. ¿Qué dijimos que tomábamos para el próximo paso? El divisor y el resto. El resto. Tomamos Q y tomamos R. Perdón, tomamos B. Tomamos B, como dicen ustedes. Obteniendo un valor para Q, cociente, y R el resto, con Q igual a 5 y R igual a 3. Como R no es nulo, se continúa, se divide 34 en 20 ahora, ¿sí? Bueno, 34 dividido 20 está de 1 y resto 14. Bueno, seguimos dividiendo. Ahora 20 lo dividimos en 14, está de 1, resto 6, siempre expresando el teorema del resto, ¿no? Ahora dividimos 14 en 6, está de 2, 2 por 6, 12, más 2 del resto, pero seguimos con que el resto no es 0 todavía. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la próxima división? 6 dividido 2, ¿están de acuerdo? Sí. 6 dividido 2. Y ahora el resto sí va a ser 0. ¿Sí? El resto va a ser 0, o sea que significa que hemos encontrado el máximo común divisor. 2.
Fíjense, de manera que el máximo común divisor de 190 y 34 es 2, que es el último resto no nulo. Último resto no nulo. ¿Sí? Esta es una forma de obtener el máximo común divisor. Este es un método. Le consulto, no llegué a entender de dónde salió el 14, es mi pregunta, no lo ubiqué, no. ¿El 14 este? El 14, sí, cuando hicimos el 20, la división del 20. 34. Dividido 20, ¿de cuánto está? De 1. ¿Cuántas veces entre el 20 y el 34? Una vez. Una vez. ¿Y qué te sobra? Ah, ahí está, 14, sí. Eso es primario, ¿eh? Primario. Sí, no entendí de dónde salió. Ese es el resto, ¿sí? Entonces después tomás el cociente y el resto para el próximo paso. Dividís 20 en 14. Entonces, ¿cuántas veces entra 14 en 20? 1 también. ¿Sobra? ¿Sí? Y así hasta que encontramos un resto igual a 0. ¿Está bien? Y el máximo común divisor Gracias. es el último resto no nulo. ¿Está bien? Bien. Bueno, acá lo que hace es aplicar obtener el máximo común divisor, pero teniendo en cuenta esta operación mod, que en realidad tenemos que dividir. A mí personalmente no le veo la practicidad en esta operación. Bueno, entonces... Profe, disculpe. Sí. Disculpe. ¿A qué hace referencia con modo? No, es una instrucción, es una operación que se usa en un lenguaje de programación. Entonces, si vos expresas esto, ¿sí? 689, mod 234, en una instrucción de un programa, se tiene que dar resultado 221. ¿Está bien? Ah, bárbaro. Perfecto, disculpe. Te va a dar el resto, ¿sí? Si vos pones div, te va a dar el cociente. Ah, bárbaro. Bien. Sigue aplicando, ¿sí? Y le va a dar el resto, hasta llegar a un resto 0, va aplicando la operación mod, hasta llegar a 0, entonces el máximo común divisor es 3. Bien. Que coincide con lo expresado en el ejercicio anterior, por Euclides, ¿sí? Vamos a hacerlo ahora, pero con el teorema del resto. Recuerden, el teorema del resto es igual a B por Q más R. El de Discord. Bueno, entonces, 600... Claro, esa. ¿Cómo? ¿Cómo? Estaba desmuteado. Perdón. Bueno, seguimos. Entonces, B por Q más R, ¿sí? 234 por 2 más 221. Después, para el próximo paso, tomamos el 234 y 221. ¿Sí? Va a ser igual a 221 por 1 más 3. Y así hemos encontrado un resto 0. Entonces ya hemos encontrado el máximo común divisor, que es el último resto no nulo. ¿Sí? O sea que por esta fórmula, aplicando a Euclides, pero con el teorema del resto, no con la operación mod, hemos llegado al mismo resultado. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda con lo anterior? No, profe. No, profe. Es aplicar esto. Lo que tienen que hacer ustedes es después sentarse y hacer todos los ejercicios. Bueno, vamos con nuestro recordatorio. Bueno, ¿cuáles son los números primos, chicos? Lo vieron ayer. Lo que se divide por sí mismo y por sí mismo. Porque es la... unidades son divisibles por la unidad y por sí mismo. ¿Y el 1 es primo? Sí. No es primo. No. ¿Por qué? Es la unidad. Porque
Fíjense. Un solo divisor. Un solo divisor, ¿no? Tiene que tener dos divisores distintos. El 1 y ser divisible por sí mismo. Y el 1 tiene dos divisores iguales. O sea, ser divisible por sí mismo y por la unidad es lo mismo. ¿Está bien? Ojo, hay autores que sí lo consideran primo. Nosotros acá no. Bueno, de vuelta vamos a ver la definición de máximo común divisor. Dice que dado dos números enteros, A y B. Esperen que tengo una duda acá, porque para mí está bien. Dados dos números enteros A y B, donde A es distinto de 0 o B distinto de 0, se define como máximo común divisor de A y B al mayor de los divisores comunes de A y B, ¿sí? El mínimo común múltiplo de dos enteros positivos A y B es el menor entero positivo que es múltiplo tanto de A como de B, ¿sí? Uno es divisor y otro es múltiplo, ¿sí? Bueno, vamos a usar este teorema ahora, por eso lo pusimos acá. Dice, Euclides demostró también que existen una infinidad de números primos. Entonces, sean A y B, que pertenece al conjunto de enteros naturales, positivos digo, dos números enteros positivos, A y B son enteros positivos, y aplicando el teorema fundamental de la aritmética, supongamos que han sido factoriados de la siguiente forma. Es decir, estos números enteros A y B están siendo factoriados. Ya ahora vamos a factorear números. Entonces, con esa factorización, para factorizar usamos números primos, ¿sí? Podemos obtener el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, ¿sí? Entonces, dice que cualquier número puede ser factoreado por números primos, ¿sí? Entonces, de esa factorización podemos calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Vemos el ejercicio 7b que dice encuentre el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de los enteros 120 y 500 mediante la factorización de dichos enteros en sus factores primos. Y teniendo en cuenta el teorema fundamental de la aritmética, sabemos que vamos ahora a factorizar. Tenemos el 120. ¿Cuál es el primo más pequeño por el cual podemos factorizar a 120? 2. El 2. Siempre usamos el primo más pequeño, porque pueden usar el 3, el 5, pero siempre lo hacemos con el primo más pequeño. El 2. Muy bien. ¿Qué resultado me da? 60. 60. ¿Y ahora? Vemos. Por 2. 30. 30. ¿Ahora? 15. 2 De vuelta y 15. 15 y busca 3. Ok. Con 3. Ahora son 3. 3. Ah, bien. 5. 5. Y el 5. 1. Ahora vamos a factorizar 500. De vuelta. El 2. 2. 125. 5. 5. 25. 5. 5. 5. 1. Listo. Y ahora sí podemos aplicar el teorema fundamental de la aritmética, que dice que podemos expresar a cada número como una factorización de primos. ¿Está bien? ¿Sí o no? Eso lo acabamos de leer en el teorema 9. Sí. Sí, pero Sí. Bueno, entonces nos queda de esta forma. 120 va a ser igual a 2, a 3 veces, así que es al cubo, por 3 a la 1, por 5 a la 1, y podríamos poner por 1 a la 1 también. Podríamos poner por 1 a la 1. Vamos al 500. Va a ser igual a 2 al cuadrado,
por 3 a la 0 no haría falta, por 5 a la 3, y podríamos poner por 1 a la 1. ¿Está bien? ¿Por qué puso el 3 a la 0? 3, sí, el 3 justamente iba a preguntar. No haría falta. Está en el ejercicio, está en la resolución, por eso lo puse. Ah, gracias. Recuerden que van a tener los ejercicios de teoría de números, están prácticamente todos resueltos en la guía, ¿saben? Claro. Matías ha levantado la mano. Sí, profe, disculpe. Mi consulta era si esto que usted nos está mostrando va a aparecer en algún lado, en el V. Ah, bárbaro. Disculpe, En la UV tienen todo, pero también les recomiendo si pueden conseguir el apunte en Educo. Ya voy a ver bien qué hay, pero está todo, Adri, ¿no? Adriana. Sí, está todo subido en la V. Está dividido por unidades y el apunte que consiguen en Educo es el mismo, nada más que está todo junto. Pero es exactamente lo mismo, no, exactamente, no hubo cambios, Ale. Ah, bárbaro. Entonces, bájate los PDF de la UV. Está todo habilitado y están las 7 unidades habilitadas, así que pueden ir bajar. Está dividido por teórico y práctico y vayan ahí. Está todo el material está en la UV. Si alguno, acuérdense de matricularse, recién ahí le pasé la clave a uno de los chicos, si es que está matriculado en la UV, ¿no? Para que puedan descargar y hacer las autoevaluaciones. también tienen el material que damos en clase, que usamos para dar las PPT. De teórico como de práctico, chicos. ¿Saben? Tienen todo. Creo que también hay cuestionarios de autoestudio. Sí. Los cuestionarios se habilitan cuando se termina la unidad. Ah, bueno. ¿Le explicaron eso? No sé si le explicaron o no, por eso. Profe, con respecto a eso, ¿son solo cuestionarios autoevaluativos para nosotros o la nota influye en algo? No. De esos cuestionarios, digamos. Actualmente no tiene incidencia en la nota de los parciales. A ver, les contextualizo rápidamente, le hago un paréntesis. Con toda la virtualidad, la forma de evaluar fue a través de cuestionarios. Háganlos, porque les va a abrir un poco más la cabeza para que puedan llegar a los parciales no tan crudos y para que más o menos se den una idea de cómo se plantean los ejercicios. No se confíen en los teóricos principalmente porque la mayor parte de los no aprobados viene por el lado del teórico porque por ahí son más complejos. Pero háganlo para una práctica y una evaluación de ustedes. Este año es todo presencial, así que, o sea, actualmente hacemos virtual, pero las evaluaciones sí o sí van a ser presenciales. Genial, muchas gracias, profe. Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? ¿Qué hemos hecho? A ver. ¿Qué hicimos? Factorizamos. Esperen, Agustín Lee, buongiorno. Yo tengo una pregunta, pero es acerca de las pruebas. No sé si ya la dijeron, pero no era cuando tenemos parciales, ¿van a ser escritos a mano o van a ser como hicimos? Sí, hagamos una cosa, Ale, termina de ver la unidad y después lo que tengan dudas lo hablamos al finalizar la clase, así no podemos terminar de verla. Si no, cada parcial es teórico y es práctico. Tienen que resolver un teórico, por eso se les dice que no lo resuelvan en la misma hoja que hacen el práctico, porque los profesores de práctico se llevan sus parciales para corregir y los profesores de teórico se llevan sus parciales para corregir. Es un teórico y un práctico. Si a ustedes les va mal, tienen que recuperar ese teórico y ese práctico. Recuerden que no pueden recuperar más de 2 parciales. Si les ha ido mal en 3 parciales, ya están libres en la materia, ¿sí? Los parciales son presenciales, ¿sí? Se rinden los días sábado. ¿Está bien? ¿Eso se los explicó la profesora? ¿Sí o no? Creo que no. Creo que no. Sí, creo que sí lo dijo. Bueno. Creo que sí. No hagan en la misma hoja, no resuelvan el teórico, porque son escritos los parciales. Son escritos y no se resuelve el teórico junto con el práctico. Lo tienen que hacer en hoja aparte.
Por un lado el teórico, por el otro lado el práctico. Recuerden eso. ¿Sí? Se nos complica mucho cuando, che, yo tengo la hoja, la mitad del teórico del alumno tal. Bueno, pásamelo. Y demoran todo. Se demora todo, ¿saben? Bueno. ¿Qué querías decir, Adriana? No, Ale, era solo que si querían, que tenían dudas, y no al finalizar, más que nada para que terminemos de desarrollar el tema, como no lo vieron todo ni teórico, después de último, cuando termine la unidad, yo me quedo en programa y si tienen dudas, las vemos, o sea, las vemos, las dudas que tengan a nivel cátedra, a nivel materia, a nivel de exámenes, entonces, si les quedó duda de ayer, más que nada. Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Factorizamos. Aplicar el teorema del resto y factorizar. No, el teorema del resto no. No, anteriormente digo. Ahora fue factorizar. Bueno. Y dijimos que de la factorización podemos obtener el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. ¿Sí? Sí. Esto ustedes lo tienen en el teórico, ¿sí? El máximo común divisor de 120 y 500 son factores comunes con su menor exponente. Fíjense, el 2 es común, pero lo vamos a colocar al cuadrado porque lo expresamos con su menor exponente. El 3 no es un factor común. El 5 sí lo es. Y su menor exponente es 1. El 1 también es factor común, pero no hace falta. Entonces, 2 al cuadrado es 4, por 5 a la 1, 5, 4 por 5, 20, es el máximo común divisor entre 120 y 500. ¿Sí? Son factores comunes, son 2 y 5 tomados a su menor exponente. ¿Sí? ¿Sí o no? Profe, disculpe. Sí. Es decir que en el caso, por ejemplo, ¿no? del 2 al cuadrado, sería el cuadrado porque es la menor cantidad de veces que se lo encuentra en alguno de los dos factores. Claro, con su menor exponente. ¿Ves? Ah, bárbaro. Josh, muchas gracias. Factores comunes con su menor exponente. O sea que una vez que factorizamos y quedan los números factorizados, de los que quedan agarramos el que tiene menor exponente y después lo multiplicamos entre ellos. Y ese resultado nos va a dar el resultado del múltiplo común divisor. Digo, Tienen que ser factores comunes. ¿Ven? El 2 es común. El 3 no. Y el 5 es común. ¿Ven? El 5 es común. Siempre con su menor exponente. Acá es 2 al cubo. No. Acá es 2 al cuadrado. Acá sí. 5. Acá está tomado. Acá está el cubo. Y acá está la 1. Lo expresamos a la 1. Factores comunes con su menor exponente. ¿Se entendió entonces el máximo común divisor? Sí, profe. Sí, se entendió. Sí. El mínimo común múltiplo son factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Es todo lo contrario. ¿Está bien? Factores comunes y no comunes tomados con su mayor exponente. Entonces, ¿cuál voy a tomar? Tomo el 2 a la cuánto? Al cubo. El cubo, el 5 al cubo y el 3. ¿El 3? ¿El 3? No. El 3 a la 1. 3 a la 1, sí, porque son factores comunes y no comunes. El 3 a la 1. Se tomarían todos los factores que hay en total. Sí, pero con su mayor exponente. Claro, claro. ¿Y el 5?
Al cubo. Al cubo, muy bien. 2 al cubo, por 3 a la 1, por 5 al cubo, ¿sí? Y eso me da 3000. Son los factores comunes y no comunes tomados a su mayor exponente. ¿Ven la diferencia, chicos? Sí. Profe, Sí. Sí. hay una duda que no me había dado cuenta que tenía. Por ejemplo, si el factor común está con los dos números que está factorizando, hay que ponerlo igual, por ejemplo, acá el 3 a la 0, porque no está acá. No lo pongan. No lo ¿No? pongan. Bueno, gracias. No lo pongo. No, porque presta confusión. No. Bueno, ¿se entendió cómo se obtiene el máximo común divisor? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Sí. ¿Qué métodos Profe. usamos? Sí, profe. ¿Qué métodos usamos para obtener el máximo común divisor? Factorizamos y después agarramos los números factorizados con menor exponente y los multiplicamos. Bien. Factores comunes, ¿no? Pero ¿hay otro método para calcular para obtener el máximo común divisor? ¿Con fuerza bruta? ¿Cómo fuerza bruta? Teorema del resto. ¿Qué me querés decir con fuerza bruta? En El algoritmo de materiales. Euclides. El teorema del resto. El algoritmo de Euclides es el que usa el teorema del resto. Muy bien. El algoritmo de Euclides. En el apunte decía eso. Ah, bueno, perdón. ¿Y para el mínimo común múltiplo? Agarramos los números factorizados y agarramos los factores que son los no comunes y los comunes y ponemos los factores comunes con su mayor exponente. Claro, comunes y no comunes con su mayor exponente. Y los multiplicamos. Sí, y los multiplica. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar. Parece que han entendido. Ahora vamos a ver un concepto que es el de primos relativos. Sí, dice, si dos enteros positivos A y B verifican que el máximo común divisor entre A y B es 1, se dice que son primos relativos. Primos relativos. ¿Está bien? El ejercicio 9 dice, se puede pensar en una extensión del concepto de máximo común divisor aplicándolo a más de dos números. ¿Sí? A más de dos números, porque hasta ahora hemos visto entre dos números, pero se puede aplicar a más de dos números. ¿Sí? Entonces podríamos pensar en obtener el máximo común divisor de 3 números, como el ejemplo, como lo pide acá en el ejercicio que dice simultáneamente, ¿no? Compruebe que los 3 números 6, 10 y 15 son primos relativos entre sí, sin ser primos relativos tomados de 2 en 2, es decir, 6 y 10, 6 y 15, o 10 y 15, o 6 y 15. No, tengo que tomar a los 3 juntos, no de 2 en 2. Entonces, ¿qué hacemos primero acá? Factorizar. Factorizamos, muy bien. Lo tenemos factorizado, ¿sí? ¿Qué pasa si tomamos de 2 en 2? ¿Podemos obtener el máximo común divisor de 6 y 10? ¿Cuál es? Entre 6 y 10, ¿cuál es? A ver, el máximo común divisor. ¿El 2? El 2, muy bien. ¿Y entre 6 y 15? El 3. El 3. ¿Entre 10 y 15? 5. Es decir, que no son primos relativos tomados de 2 en 2, ¿ven? Porque el máximo común divisor no es 1. Ustedes me dijeron que entre 6 y 10 es 2, entre 6 y 15 es 3, y entre 10 y 15 5. No son primos relativos tomados de 2 en 2. ¿Ven? ¿Ven?
Pero lo que queremos comprobar, si tomando los tres simultáneamente, si son primos relativos o no. A ver, ¿qué factores comunes tenemos si tomamos los tres números simultáneamente? A ver. El 1. El 1, nada más que el 1. Entonces, 6, 10 y 15, ¿son primos relativos? Sí. Sí. Pero fíjense una cosa, que 6, 10 y 15 no son números primos. ¿Están de acuerdo? Sí. Fíjense. 6, 10 y 15 no son números primos, pero sí son primos relativos. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta de eso? Sí, profe. Estos no son primos relativos tomados de 2 en 2. Pero tomados los tres juntos, ya no tienen un factor primo común a los tres, salvo el 1. Entonces, 6, 10 y 15 son primos relativos tomados de a 3. Lo que no significa que 6, 10 y 15 sean primos. Ojo. ¿Se dan cuenta de eso, no? No vaya a ser que tengan alguna pregunta capciosa por ahí. O sea que no son números primos, pero sí son primos relativos. Eso sería. En este ejemplo sí. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no son números primos? ¿Por qué no son números primos? Porque no solamente se dividen por sí mismos y por uno, sino que también se pueden dividir, por ejemplo, el 6 dividido 2, ahí deja de ser primo. Muy bien, muy bien. Únicamente se pueden dividir por sí mismos o por la unidad, que sería uno. Y por la unidad. Y por la unidad. Josh. Bárbaro, muchas gracias. Esos son los primos, ¿sí? Pero como dijo el compañero acá, que 6 tiene más divisores. Aparte de sí mismo y de la unidad, tiene el 2, el 3. El 10 también tiene el 2, el 5. ¿Está bien? Sí, entiendo. ¿Sí? O sea que los primos son los divisibles por sí mismos y por la unidad. Bárbaro. Pero estos números que no son primos, resulta ser que son primos relativos. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. ¿Puedo avanzar? Sí. ¿Puedo avanzar? Sí. Sí, profe. Bueno. Este es el ejercicio número 10. Dice, determine, utilizando el algoritmo enunciado en el teórico, si son primos o no los números 211 y 117. Dice que aplica un algoritmo enunciado en el teorema 7 del teórico. Es decir, que a nosotros nos dan un número grande y me preguntan si es primo o no. Ahí ya no sé. Pero hay un método para conocer si es primo o no. Dice, suponiendo que n es igual a 211, se desarrollan cada uno de los pasos del algoritmo para verificar si n es primo o no es primo. Bien, ¿qué dice el primer paso? Me pregunto si ese n, que es 211, es igual a 2. No, no es 2. No es. Segundo paso. 2 divide a 211 o 211 divisible por 2. No. Es demasiado obvio el primer paso y el segundo, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ahora tenemos que aplicar el paso 3, que es el que sí va a determinar si es primo o no. El paso 3 dice, tomamos la parte entera de la raíz cuadrada de 211. O sea, el paso 3 es calcular la raíz cuadrada de 211, que es 14, y pico. Pero nosotros, para resolver el ejercicio, tomamos la parte entera de la raíz cuadrada, que es 14. Ahí hay un ruido, yo no sé si lo escucho. No, yo no escucho nada. Entonces, Tampoco escucho nada. aplicamos la raíz cuadrada de 211, va a ser igual a 14, tomamos la parte entera de la raíz cuadrada y verificamos si n
y 14 es divisible por alguno de los impares, no, n es 211, perdón. Si n es divisible por alguno de los impares menores a 14. ¿Cuáles son los impares menores a 14? ¿De los números primos o de todos? No, sean primos o no, díganmelo. El 7. 11, 9, 7, 9, 5, 3. El 1 no, porque 11, 9. el 1 no tiene sentido, ¿no? Porque si es primo va a ser divisible por sí mismo y por la unidad. Entonces tomamos el 13, paso 4, 211 dividido 13 no es divisible por 13, no. Seguimos con el otro impar, que es 11, 211 divisible por 11, no. Ahora 211 por ¿cuál? 9. Por 9, tampoco. Por el 7. O sea, para que sea divisible, ¿qué tiene que ser la división? Exacta, me tiene que dar El resto 0. Bien. Ahora, ¿con cuál sigo? 7. 7. 7. 7. No. ¿Y ahora? 5. 5. No. 3. Es el último. Porque 211 sí va a ser divisible por 1. ¿Está bien? Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Que no es un número primo. Es un número Es primo. Es primo. Es primo. Ah, que es primo. Que es primo, sí. Sí, es primo porque es divisible por sí mismo y por la unidad. Por su unidad, sí, sí. ¿Está bien? Sí es primo, porque es divisible por sí mismo y por la unidad. Si hubiera sido divisible por alguno de estos impares, ahí ya es no es primo. ¿Por qué no lo dividimos por los pares? Porque la suma de pares nunca te va a dar un número que sea... Nunca voy a llegar a una división exacta, ¿no es cierto? Dividiendo un impar por un par. Entonces, tengo que obtener los impares. Bueno, ¿quedó claro esto? Vamos a ver. Entonces, sí, ¿quién tiene duda? Yo. En caso de que sea, por ejemplo, 14,9, ¿no puede haber redondeo en ese caso? No redondeen nada. Tomen la parte entera nada más. No se redondee. No va a ser redondear, ¿eh? No. Y en el caso de que en vez de 211 sea 210, ¿se usa un número par? Y 210. 210. Y en el primer paso ya lo sacas de la lista. 210 es divisible por 2. Por 7 también es divisible. Claro, no tiene sentido, ¿no? Vos a la primera vista ya te das cuenta que no es primo el 210. Bueno, vamos a probar el 117. ¿Qué hacemos? Paso 1. ¿Es igual a 2? No. ¿Es divisible por 2? ¿Lo puedo dividir en 2? No. ¿Qué hago? Raíz cuadrada. Raíz Cuadrada de 117. Es 10, tanto y no redondeo nada. Tomo la parte entera de la raíz cuadrada y verifico si n es divisible, es decir, si el 117 es divisible por alguno de los impares menores a esta parte entera de la raíz cuadrada. ¿Sí? Profe, antes de seguir, disculpe. Es divisible. El único par que sería primo es el 2. Después no habría ningún par que podría ser primo, ¿cierto? Claro. Sí. El que sigue es 4. Sí, el 2 es primo. Sí, el 2 es primo, sí. Y es el único par. Sí. Bueno, entonces, ahora 217 sí es divisible por 9. Eso. Espera. Sí es divisible. Sí es divisible. Entonces, ¿qué pasa?
No es un número Es un número primo. compuesto. Bueno, Primo. No es primo, muy bien. No es primo, muy bien. Muy bien. Es decir, que se tienen que sentar a estudiar, a resolver los ejercicios y salen solos, ¿vieron? Sí. Sí. Profe, si la raíz cuadrada de 117, ponele, es 10,2, ponemos 10, ¿no? Sí, dice parte entera, chicos. Ah, claro. Parte entera. No hay Eso redondeo. redondea. Parte entera es parte entera. ¿Está bien? Bueno. Vamos a ver el último ejercicio, que es el 11. Yo Profe, hice- una consulta. Sí. Si la raíz me diera un número impar, ¿se usa ese número o no? ¿Te puede dar impar una raíz? Espera. Bueno, es que te da un número. ¿Qué me dijiste? Espera. Ay, se me vuelve ahora. Que si tuviera una raíz que me diera un número impar. Sí, a ver. Acá te da 10. Y vos tenés que usar la parte entera. Claro, por eso, pero como dice los números menores e impares, ¿tiene que ser uno menor o ese puede ser? Yo todos los ejercicios que he visto, la parte entera es par. Porque pones que la raíz de 121 es 11. Entonces, ¿usas el 11 o a partir del 9 arrancaría? Si tiene raíz entera no puede ser. Usá el primer impar que te dé. Usás el primer impar que te dé. Ah, bueno, dale, gracias. Te da 11, usa el 11. Claro. Tienes que tomar los impares. Pero si es impar y se toma el primer número, por así decirlo, ya es divisible por ese número. Es cierto. O sea que ya en sí no sería un número primo. Claro, no es primo. 121. ¿Cuál es la raíz? Ah, claro. Entonces, cuando la raíz te da un número impar, directamente sabes que no es primo. ¿Cuál es la raíz de 121, chicos? Es 11. 11. 11 no tiene parte fraccionaria. No. No, es 11 por 11, clavado. 121. Entonces no es primo. Cuando no me dio parte fraccionaria, no es primo. Claro, no se haría el paso 4. Pero, por ejemplo, profe, si fuese la raíz de 122, A ver, hacelo. da 11 como algo. No puede porque el 11 es superior al número. Porque es 11 más un pedacito más. Así que no cuenta. No debería contar. Claro, igual 122 ya lo sacás porque... Pero ya sería divisible por 2. Sí, ese no es primo, porque... No es primo. No es primo. Dijimos que el único primo par es 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Sí, sí. Vamos a ver, sí. Sí, sí, porque después sigue el 15, el 25. Claro, sí. Sí, hay que ver, vemos que el 7, los que terminan en 1. Bueno, eso hay que analizarlo con este procedimiento, ¿no? ¿Seguimos o tienen alguna otra duda? Seguimos. ¿Qué hacemos? Seguimos. Seguimos. Bueno, este es el último ejercicio que dice demuestre para los siguientes pares de números que se cumple el teorema 10. El teorema 10 dice, que es el último que tienen en el apunte, sean AB, que pertenece a los números enteros positivos, entonces se cumple que A por B es igual al máximo común divisor de AB por el mínimo común múltiplo de AB.
Entonces el ejercicio me da el 40. No me acuerdo qué número me daba. Bueno, vamos a ver el 40. Lo factoreamos, chicos. 40. Vamos. 2, 20, 2, 10, 2, 5, 5 y 1. Bien. Vamos con el 35 ahora. 5. 5, 6. 7. 7 por 7. Bravo. 7 y 7 y 1. Bueno, hemos factorizado. Ahora tenemos que aplicar esta fórmula que está expresando el teorema 10, a ver si se cumple. Que A por B, que sería 40 por 35, es igual al máximo común divisor de AB por el mínimo común múltiplo. A ver, díganme, ¿cuál es el máximo común divisor? 5. A ver. 5. ¿Cómo lo toman? ¿Cómo es? Porque el factor más chico es el 1. Primero no escribíamos los números factorizados ya. Factores comunes con su menor exponente. ¿Cuál es? El 5 a la 1. 5. El 5 elevado a la 1. 5 a la 1. 5 a la 1. El 5. El mínimo común múltiplo. Factores comunes y no comunes con su mayor exponente. ¿Cómo sería? 2 al cubo. 3 a la 3. 2 al cubo. 5 por 7. 7 a la 1. 7. Muy bien. ¿Y eso cuánto da? 8 por 5. 40 por 7. 40 por 7. ¿Cuánto es 40? 280. 280. 280. Bueno. Por el teorema número 10. Bueno, acá el máximo común divisor es 5 y el mínimo común múltiplo 280. Entonces, ahora sí, aplicamos el teorema número 10, ¿sí? Que 40 por 35 es igual a 1400 y 5 por 280, que es el máximo común divisor por el mínimo común múltiplo, es igual a 1400. ¿Se verifica o no el teorema 10? Sí, se verifica. Sí, verifica. Se verifica el teorema número 10. ¿Se entendió? Lo que pasa es que se tienen que aprender todos los teoremas, no confundir el algoritmo de la división con el teorema fundamental de la aritmética. Claro, no hay que confundir. Tienen que estudiarlo y resolver todos los ejercicios. Bueno, acá hemos terminado con la parte práctica de la primera unidad. ¿Sí? Bueno, ahora Adriana les iba a explicar algo, chicos. Si no tienen ninguna duda. No, yo solamente quería ver si tenían dudas respecto a los exámenes y todo eso, si les quedó duda de lo que la profesora les comentó, más que nada para que la información quede clara. No sé si saben que hasta mayo, el 2 de mayo arrancamos presenciales, esa es la idea, y que todos los exámenes son presenciales. No sé si tienen alguna duda. Levantada la mano. Si quieren, repito todo, pero como quieran. Ignacio. Sí, hay 2 cursos, uno se da los sábados y otro se da los viernes. Martes y viernes. Sí, yo estoy los viernes, pero es martes y viernes. ¿Jueves y viernes o martes y viernes? No me acuerdo. Sí, se da, hay uno que es en la semana por la tarde y el otro son los sábados por la mañana. No hay nada. Ignacio Loyola tiene levantada la mano. Sí, yo quería preguntar respecto a los temas de los apuntes y tenía dudas si ya con los apuntes estábamos o también podríamos llegar a tener un soporte a un libro que ustedes recomienden, cuál sería el libro. Modalidad académica, tenés todos los libros. Otra cosa que les quiero aclarar. En el primer parcial entra la unidad 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Sí. Bien. Sí, hay varios que tienen levantado la mano. Agustín. Listo. Muchísimas gracias.
No, yo quería preguntar si había ya un cronograma con la fecha de los parciales o Sí, algo. el 7 de mayo es el primer parcial. Y el 25 de junio el otro, creo. Está todo en el cronograma, chicos. Son todos los sábados por la mañana, rinden todos los cursos juntos. Si alguien tiene, les digo las dudas que surgieron al hacer, si alguien está recursando y se le superpone con alguna materia de segundo, porque los sábados se pueden rendir 2 cátedras, por lo menos, tienen que hablar con el jefe de cátedra para que les tome en otro horario. Hay un horario especial, en un día en la semana, para aquellos que por problemas de salud, por religión o algún motivo justificable y demostrable pueden rendir. Los miércoles, creo que. Nos van a avisar cuando se acerque la fecha de exámenes, en qué aula nos tenemos que presentar. Sí. Generalmente están etiquetadas las puertas de las aulas, chicos. ¿Dónde rinde cada curso? Sí, no tengan problema por eso. ¿Hay recuperatorio de un trabajo? Okay. No, trabajo no, son... De examen. Vamos a repetir rápidamente. Los exámenes son 4 exámenes, 2 teóricos y 2 prácticos. Se rinden todo el mismo, o sea, ustedes van a rendir la unidad 1, 2, 3 y 4, el mismo día, tanto teórico como práctico. Primero quizás se le entregue el teórico y después se le entregue el práctico. Eso ya se afina, eso se detalle más cerca de la fecha. Ustedes pueden recuperar de esos 4 exámenes, 2. Ya sea 2 prácticos, 2 teóricos o un teórico y un práctico. No importa. Y pueden recuperar porque les fue mal o pueden recuperar para levantar nota para promoción. Una pregunta. Espera que Valentín Sí. tiene levantada la mano y Mariano. Mariano, Francisco. A mí se me cortó cuando dijeron la fecha de los parciales y lo puedo escuchar. ¿Me lo pueden repetir? Sábado 7 de mayo y 25 de junio. Y el recuperatorio, que es o sea, ustedes van a recuperar 2 exámenes en el mismo día. Es el 25 de junio. Chicos, se suele rendir los sábados a las 8 de la mañana. Suelen ser los parciales. No sé este año, pero creería que sí, para que no se superponga con otra materia. Sí. ¿Quién sigue? Mariano. Yo tenía la pregunta sobre el cuestionario teórico y práctico. ¿Eso lleva nota? Porque yo todavía estoy en proceso de cambio de comisión. No Por el lleva. listado. ¿No? Ok. Gracias. Mateo. Tengo una duda, ¿cuáles van a ser las unidades del segundo parcial? La 1. Del segundo, Ale. Del segundo. Del segundo, bueno. 5, las 6, 7. Las que siguen. 5, 6 y 7. ¿Pero van a ser 2 exámenes prácticos y 2 teóricos o van a ser 4 exámenes parciales prácticos? La primera instancia de evaluación, que es el 7, se rinde un teórico y un práctico, de las primeras 4 unidades. En la segunda instancia de evaluación se rinde un teórico y un práctico que incluye unidad 5, 6 y 7. Sí. Al sábado siguiente, que es el 2 de julio, se rinde el recuperatorio. ¿Sí? Y la semana siguiente es la semana de examen. Pero bueno, ya cuando estemos más cerca de los exámenes finales, si quieren hablamos de los finales. O si quieren preguntan ahora si tienen dudas. Yo tengo una duda. Sí. Con respecto a los coloquios, no va a haber, ¿no? En esta materia. No hay coloquios. No hay coloquios. Había la segundo, pero ahora no. Segundo parcial teórico y práctico van a ser unidad 5, 6 y todas las que siguen, ¿cuántas son? 5, 6 y 7. Son 7 unidades. ¿Los parciales son teórico y práctico, chicos? Sí. Te estaba preguntando las unidades nomás. Sí. Sí. Bueno. Ángelo. Disculpe, profe, una consulta. Cuando iniciamos la clase yo mandé el legajo del presente 2 veces sin querer. No pasa nada, ¿no? No pasa nada. Ale, faltó la pregunta. Una pregunta. Ahora me tienen que responder una pregunta y cerramos la clase. Si no hay más dudas,
¿Hay más dudas? No. Mejor no. Se las voy a escribir en el chat. Yo tengo una pregunta antes. Sí. Es que no me acuerdo si ya lo dijeron ayer, pero capaz lo dijo la otra docente, pero para promocionarla, o sea, está la promoción y la aprobación directa, ¿no? Para aprobación directa, ¿cuál es la nota mínima? O sea, ¿cuál es el promedio? 8. Las 4 pruebas. 8 en los 4 exámenes. No nota menor a 8. Tienen promoción práctica y tienen promoción teórica y tienen promoción total o directa, como le llaman. O sea que con nota menor a 8 no aprobamos. ¿Cómo? Perdona, Matías. Sí, que no escuché muy bien. Tipo, con nota menor a 8 no aprobamos. Sí. No promocionás. La promoción es con nota no menor a 8. Bárbaro. ¿Y la aprobación? Chicos, todo eso está en la modalidad académica. Claro, ahí explicado todo. Lean la modalidad académica. Está en la tabla, hay unos porcentajes para los parciales. Una es para los parciales y otra para los finales. Está bien, disculpe. Bueno, ahí en el chat tienen la pregunta que van a tener que responder con el formato numeral legajo, numeral respuesta. ¿Sí? Bueno. Y a medida que van respondiendo se van desconectando.